¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de The Lichal Scott Decision Podcast, espacio en el cual yo, Lichal Scott, les comparto mi opinión de los temas que ocurren en el mundo de las artes marciales mixtas. En este episodio, hoy les voy a hablar sobre cómo los jueces de MMA puntúan un asalto y un combate en general, ¿no? Me presento para los que no me conozcan, como ya dije, yo soy Lichal Scott y cada lunes y cada jueves tengo episodios nuevos del video podcast. Así es, video podcast, porque lo puedes encontrar en tu plataforma de audio preferida, dígase Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, en la que tú quieras escucharlo. Pero también video podcast porque se sube también a YouTube. Los mismos lunes y jueves se sube a YouTube en formato de video. Así que podrás verme, podrás interactuar un poco más porque tienes la caja de comentarios y puedes dejar tu comentario, tu opinión o pregunta sobre X tema, ¿no? Bueno, es importante que en YouTube vayas y busques Lichal Scott o Lichal Scott Decision para que te suscribas y actives la campana de notificaciones, ya que de esta manera YouTube te avisa cada vez que yo suba un nuevo video o video podcast, ya que en mi canal de YouTube suelo subir contenido adicional, que sé que te puede gustar mucho. Y suelo ser cada semana, subo contenido de MMA en español cada semana y a veces hasta diario. A veces tengo racha de que subo video diario de noticias y eso, ¿no? Bueno, también me puedes seguir en Instagram como The Lichal Scott Decision. Por ahí también subo contenido adicional de las MMA. Así que vayan, denme ese follow, regálenme ese follow, dale like a este video podcast y compártelo en tus redes sociales para que sigamos creciendo, ¿no? Bueno, empecemos con el tema. ¿Cómo los jueces puntúan un combate, ¿no? ¿Cómo puntúan un asalto? Para los que no sepan, para los que estén empezando en este mundo de las MMA, un asalto por lo general es un 10-9. Por lo general, lo más común es que un juez dé un asalto 10-9. Pero, por si no sabías, han habido casos de 10-10 o incluso 10-7. Que son cosas rarísimas. Ahora me dirás, ok, me estás hablando de cómo del criterio de puntuación, ¿no? Pero, ¿qué evalúas? Bueno, se evalúan distintas cosas. Que más adelante te voy a hablar. Así que empecemos con el tema. Miren, todos los combates son puntuados por tres jueces. Siempre hay tres jueces evaluando dicho combate, ¿no? Cada asalto es evaluado por tres jueces. Hay un sistema que, como ya les dije, son de 10 puntos. Y bueno, así se definen el tema de los puntos. 10 puntos son otorgados al ganador del asalto y 9 o menos son otorgados al perdedor. Y en caso de que el juez vea un empate, podría dar un 10-10. Pero, como ya les dije, esto es algo rarísimo de ver. Los 10-10, esto ocurre ya cuando la efectividad del striking y del grappling está súper parejo y lo demás, ¿no? Pero es muy raro. Yo creo que hace años que no se ve un 10-10, al menos en las promociones grandes, ¿no? La efectividad del striking y del grappling se considera la primera prioridad para evaluar un asalto. Repito, la efectividad del striking y del grappling se considera la primera prioridad para evaluar un asalto. ¿Qué se considera después? Luego, la agresividad efectiva. Pero esto no se debe considerar a menos de que el juez no haya visto una ventaja en el striking o en el grappling. Es decir, que si ambos peleadores en un asalto estuvieron muy parejos, pero demasiado parejos que el juez no tiene idea de quién pudo haber ganado el asalto en el criterio de mayor importancia, pues se van al segundo plano, que sería la agresividad efectiva, que más adelante les hablaré de qué es la agresividad efectiva. Y por último, entonces tenemos que el juez tomará en cuenta el control de la jaula o del octágono, pero esto solo se toma en cuenta si los pasados criterios son muy parejos, ¿no? El control del octágono. Hablemos de la efectividad del striking y del grappling. Esto se refiere a los golpes legales que tienen un impacto inmediato o acumulativo con el potencial de contribuir a finalizar el combate. Los impactos inmediatos pesan más que los impactos acumulativos. ¿Qué significa esto? Que si yo en un asalto te derribo 3 veces con mis manos, con mi codo, con un golpeo, si te derribo de alguna manera que casi te dejo ya inconsciente, pues esto pesa mucho y esto significa impacto, ¿no? Impacto inmediato.
Entonces, los impactos acumulativos son pues todo lo que es el golpeo, la cantidad de golpeo, la cantidad del jab que me generes, las patadas que me des, todo eso, ¿no? Pero al final, un derribo, un impacto súper fuerte que yo te pueda derribar, va a pesar más que los impactos acumulativos que tú me puedas dar a mí. Obviamente, debe ser pareja la cosa. Si la cosa está pareja, si yo te pude derribar, te pude controlar en el piso, si te pude derribar más de una vez con mis golpeos, todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? En cuanto al grappling, se refiere a la ejecución con éxito de derribos, intentos y logro de posiciones ventajosas que produzcan un impacto inmediato o acumulativo con el potencial de contribuir al final del combate. El impacto inmediato pesa más que el impacto acumulativo, es decir, los derribos, la cantidad de derribos, cómo puedes controlar a tu oponente allá abajo, ¿no? Todo eso que, o sea, va a evaluarse mejor un derribo y que yo te controle todo el asalto a que 3 derribos y que te levantes de una vez, ¿no? Y bueno, los peleadores, escuchen esto, los peleadores de posición superior e inferior son evaluados por el impacto y resultado efectivo de sus acciones que por su posición. Es decir, si tú estás arriba, pero el que está abajo está golpeándote y tú no puedes hacer nada porque el que está abajo te está golpeando, al final él es el que va a ganar el asalto. Tú debes estar arriba y debes estar golpeando, debes estar provocando daño. No es solamente estar arriba y controlando, debes hacer algo con ese derribo, debes hacer algo con esa posición superior. Agresividad efectiva. ¿Qué quiere decir esto? La agresividad efectiva se define como intentos agresivos de terminar la pelea. El hecho de perseguir al oponente sin un impacto efectivo no hará que se tome en cuenta este criterio al momento de evaluar. La agresividad efectiva solo será evaluada si el striking y el grappling fue parejo al 100% según el juez. Por eso les digo que es muy difícil que el juez tome esto en cuenta al momento de evaluar un combate, porque por lo general no suelen llegar a esta instancia, ¿no? Espero que se haya entendido. Luego tenemos el control de la zona de combate. Este criterio se evalúa determinando quién dicta el ritmo, el lugar y posición del combate. Esto solo se tomará en cuenta si la efectividad del golpe, del grappling y de la actividad y de la agresividad, ¿no? Fue parejas por ambos competidores. Y por lo general, como ya les dije, es muy raro que lleguemos entonces al control. El control por lo general no se toma tanto en cuenta. Se toma más en cuenta, como ya vimos, lo que es la efectividad del striking y del grappling. Luego la agresividad, que son los intentos de terminar el combate, ¿no? No haces nada yendo hacia adelante, sino yendo hacia adelante y concretando golpes fuertes. Golpes que provoquen derribos, que provoquen que la pelea se termine, ¿no? Sistema de puntos por asalto. Vamos a aprender el sistema de puntos por asalto. Un asalto 10-10 es cuando ambos peleadores compiten de forma en la cual el juez no vio un claro ganador debido a que no hay diferencia o ventaja entre ellos. Los 10-10, como ya les mencioné antes, son extremadamente raros. Un asalto 10-9 es cuando un peleador gana el asalto por un margen estrecho y es la puntuación más común que un juez evalúa durante todo un evento. Esto sucede cuando el juez ve a un peleador aterrizar los mejores golpes o utilizar el grappling de manera efectiva y deberá tomar en cuenta que si el perdedor del asalto tenía actitud de ganar el combate o si solo sobrevivía las acciones del rival. Esto es muy importante. Para que se pueda dar un 10-9 es importante ese último comentario. ¿Cómo era la actitud del que perdió el asalto? Era una actitud de que, ok, estoy perdiendo el asalto, pero sé que en el siguiente puedo ganarle, vamos a continuar, vamos a contraatacar lo más que podamos, vamos a provocar daño lo más que podamos y luego en futuros asaltos buscamos otra estrategia, ¿no? ¿Era esta una actitud de seguir, de perseverancia, o era una actitud de huir, una actitud de no hacer nada, una actitud de sobrevivir? Es la diferencia para dar un 10-9 a un 10-8. El asalto 10-8 es cuando un peleador gana el asalto por un gran margen. Esta puntuación no es común, pero es muy importante para la evolución de la pelea. El 10-8 se utiliza cuando el juez cree que uno de los peleadores ha dominado el asalto en todos los sentidos, ¿no? Como ya dijimos, si un peleador solamente está tratando de sobrevivir, no hace nada, no golpea, no controla, no es agresivo, no pega, no derriba, no hace nada, 10-8.
Y tengo por aquí que un 17 en las MMA es cuando un peleador domina completamente a su oponente al nivel de que pudo haberse detenido el combate en numerosas ocasiones, ¿no? Y ya el 17 es menos común todavía, ¿no? Es muy raro verse un 10-10, un 17. Yo incluso nunca había visto, o nunca, mejor dicho, he visto un 17. Nunca he visto un 10-10 y no creo que los veré muy pronto, ¿no? Son puntuaciones que yo creo que, no sé, son puntuaciones que yo no creo que deberían existir, pero está bien, porque nada está escrito, ¿no? Es un dicho que dice, nada está escrito, ¿no? Siempre las cosas no están para cambiarse, los récords están para romperse, siempre hay una sorpresa y por qué no se puede dar una pelea 10-10. Claro, todo es posible, todo es posible. La cosa es que es muy complicado y muy difícil. Yo la verdad que no entendía muy bien estos criterios de evaluación, pero espero que con este video lo hayan entendido. Yo realmente de un tiempo hacia acá ya lo entendí más, así que practiquen esto cuando vean peleas de las MMA, practiquen, evalúen, vean, pónganse ustedes en los zapatos de un juez. Hay veces que yo me siento a evaluar un combate y digo, bueno, realmente yo habré tenido la razón, y cuando veo la decisión del juez o de la mayoría de los jueces ocurre como yo lo dije, porque a lo mejor vi que en el grappling el peleador fue más impactante que en el striking que el otro, ¿no? Entonces luego veo otras que yo veo ganador a uno y los jueces dan otro y yo me quedo como que, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Y luego hay otros casos que yo, viendo cómo se va desarrollando el combate, digo, vas a perder. Si sigues así, vas a perder. Es que o sea, en mis ojos estoy viendo una pelea muy pareja. Estoy viendo la pelea más pareja que yo he podido ver en el asalto, ¿no? En la pelea completa, ¿no? Y yo digo, bueno, si sigues peleando así, conociendo la lógica de los jueces, porque ya una vez que ves tantas peleas, te vas dando cuenta cómo funcionan estos jueces y lo vas conociendo, porque está el Chris Lee, está el de Amato, por lo general son los mismos jueces casi siempre, ¿no? Y como que bueno, yo creo que y sí, por ejemplo, en las peleas de Max Holloway y Alexander Volkanovski, yo vi a Max Holloway ganar, pero en mi mente yo estaba como que, bueno, vas a perder porque así son los jueces. Perdió. O sea, no sé qué ven los jueces a veces. Pero sí, hagan ese ejercicio, ¿no? De evaluar las peleas del 19, 18, 17. 17 no creo que nunca lo hagan, porque yo nunca lo he hecho. Yo siempre, como mucho, yo he dado poco 18. He dado muy pocos 18. Por ejemplo, la pelea de Glover Teixeira y Anthony Smith, yo creo que esa fue de 10, o ahí hubo unos varios 18. Y no recuerdo más ahora, pero sí, siempre hay peleas en las que sabes que es un 18 claro. Uno se da cuenta cuando es un 18 claro y uno se da cuenta cuando es un 19, que son pues los más comunes, ¿no? Así que ya recuerden, para evaluar tengan en cuenta la efectividad del striking, del grappling, tengan en cuenta lo que es la agresividad efectiva y tengan en cuenta lo que es el control de la zona. Así que bueno, recuérdense, lo repito una vez, el impacto del golpeo, del grappling, el dominio mostrado y la duración se deben tomar en cuenta al momento de evaluar un asalto. Yo lo dejo por aquí, gente. Yo soy Lee Charles Scott y esto fue The Lee Charles Scott Decision, el podcast 31, el episodio 31. Este es el espacio donde yo les comparto mi opinión de los temas del mundo de las MMA. Espero que este video te haya ayudado, te haya servido, te haya, la verdad, informado, que eso es lo más importante que yo busco con este tipo de videos y con mis videos en general, ¿no? Así que si fue así, si te pude aportar algo de valor, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que sigamos creciendo, ¿no? Recuerda que cada lunes y cada jueves tendrás un nuevo video podcast en formato de audio en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, en tu plataforma de podcast preferida y también aquí por YouTube. Cada lunes y jueves. Además del contenido del video podcast, en YouTube tendrás el contenido de videos adicionales como resultados, previas, predicciones, noticias, etc. Así que es importante que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Yo soy Lee Charles Scott, nuevamente los digo, síganme en Instagram, de Lee Charles Scott Decision en Instagram para más contenido adicional y nos vemos en próximos videos y video podcasts.